Hoy en día, como lo ha sido siempre en la historia de la humanidad, la comunicación confiere una capacidad de influir en la conducta de los demás que resulta de especial importancia para nuestro éxito como individuos y como grupos sociales. Sin embargo, los fines que buscan quienes emiten y quienes reciben dicha comunicación pueden no ser los mismos. Cuando una persona recibe un mensaje, su propósito principal es adquirir información que sea útil y relevante para ella. Pero cuando alguien emite un mensaje, su objetivo fundamental es que éste produzca un determinado efecto en aquella o aquellas personas a quienes se dirige, es decir, busca influir en su conducta. Dado que los objetivos del emisor y del receptor de un mensaje son diferentes, el hecho más relevante para quien recibe el mensaje es determinar si dicha información es cierta, porque sólo en la medida en que lo sea, resultará útil y beneficiosa. En cuanto a la persona que emite la comunicación, su propósito será hacer que su mensaje sea lo más plausible y verídico posible, tanto si es verdadero como si no lo es, de tal forma que produzca el efecto deseado en la persona a quien se dirige. Si ésta no lo cree, no podrá ejercer ninguna influencia en ella mediante sus acciones de comunicación. No importa qué recursos persuasivos intente utilizar. Si su interlocutor duda de la veracidad de su información, todo será en vano. Esa es la razón por la que uno de los elementos fundamentales de cualquier intento persuasivo sea precisamente incrementar la credibilidad que merece el comunicador a ojos del receptor. Dicha credibilidad puede venir condicionada por diferentes factores, como la relación de afinidad con el emisor, su reputación de experto en el tema que se trate, y también la finalidad que se atribuye al comunicador, es decir, la presunción de que tenga o no fines persuasivos. Cuando atribuimos una intención evidente de persuasión a una determinada comunicación, tendemos a prestarle menos credibilidad, de modo que su capacidad persuasiva decrece. Por eso no atribuimos el mismo valor a una afirmación que aparece en un anuncio pagado que si aparece en un noticiario o un documental televisivo. En general, nos mostramos mucho más precavidos a la hora de aceptar la veracidad de cualquier comunicación que nos transmita alguien que pensamos que tiene un interés personal en influirnos de una determinada forma. En cambio, si confiamos en el emisor del mensaje y creemos que la información que nos brinda es cierta, la incorporaremos a los registros de nuestra memoria casi como si la hubiéramos vivido en primera persona. Los estudios muestran que las personas apenas guardamos un registro de si la información que tenemos la hemos adquirido de primera mano, a través de nuestra percepción y nuestras experiencias, o de segunda mano, a través de la comunicación de otras personas. Esto significa que para nuestro cerebro, una vez que hemos dado crédito a una información, le conferimos prácticamente el mismo valor cualquiera que sea la fuente como la hayamos obtenido. De ahí el fenómeno de los falsos recuerdos, que hace que a menudo creamos haber vivido o visto en primera persona acontecimientos de los que en realidad solo hemos sabido a través de terceros en los que confiamos o de los medios de comunicación. En realidad, buena parte de lo que sabemos del mundo lo aprendimos en los libros, en las escuelas, en los seriales de televisión, en las películas, en las noticias, en las historias que otros nos contaron y nosotros creímos, incluso si nunca las vivimos en primera persona. Entonces, dado que los medios de comunicación son esenciales para crear la realidad que construimos en nuestro cerebro, a veces incluso si dicha realidad se contradice con lo que vivimos y percibimos de forma directa, no cabe duda de que el dominio de los medios de comunicación permite el control de la opinión pública, de las mentes de la gente. Al fin y al cabo, la opinión pública es sobre todo opinión mediática. Lo cierto es que los medios no actúan solo como vehículos de transmisión de la información, sino que desempeñan también un papel crucial en los procesos de creación de la opinión pública, determinando en buena parte la forma de pensar, de actuar y de sentir de la sociedad. Y es que las personas no escuchamos las noticias en la radio o la televisión, ni leemos los periódicos solo para enterarnos de lo que pasa, sino también para que nos expliquen cómo debemos interpretar esas noticias y para que nos ofrezcan alguna guía de acción o decisión.
Una de las razones por las cuales buscamos esta guía que nos ofrecen los medios de comunicación es porque no deseamos vernos aislados en nuestras opiniones expresadas en público. Cuando escuchamos lo que dicen los medios de comunicación, especialmente aquellos que representan ideologías o grupos de opinión con los cuales nos identificamos, obtenemos al mismo tiempo una información muy valiosa que nos permite saber cómo podemos expresar públicamente opiniones sobre estas cuestiones sin sentirnos socialmente excluidos o aislados. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública, y ello es así porque, en primer lugar, cualquier individuo, grupo u organización que defienda algún tipo de causa o idea necesita conseguir que los medios de comunicación le presten atención para poder ser parte de la agenda y el debate públicos. Si no consiguen entrar en la agenda de los medios, simplemente no existe. Sin la atención de los medios de comunicación, nadie, ni siquiera los partidos políticos, tendrían apenas posibilidades de difundir sus programas y promesas electorales. Ni los ciudadanos tendrían la posibilidad de informarse sobre dichos partidos políticos, sus candidatos y sus programas. Así que los medios de comunicación tienen un gran poder para influir sobre los políticos y, en realidad, sobre cualquier persona o grupo que quiera alcanzar proyección pública. Naturalmente, los grupos de poder son conscientes del papel crucial que juegan los medios de comunicación en la formación de la opinión pública, y por eso tratan de influir sobre ellos o, en muchos casos, de controlarlos directa o indirectamente a través de diferentes estrategias. Eso sucede de forma indisimulada en todas las dictaduras y gobiernos autoritarios del mundo, que intentan limitar el papel de los medios de comunicación convirtiéndolos en meros instrumentos propagandísticos al servicio de sus intereses. Pero también sucede igual, aunque de forma más sutil, en los autodenominados sistemas democráticos. La forma más simple a través de la cual los grupos de poder intentan influir sobre los contenidos emitidos por los medios consiste en facilitarles informaciones ya precocinadas. De hecho, aparte de las investigaciones de los propios periodistas, las principales fuentes de información de los medios son las agencias de prensa internacionales y los gabinetes de prensa y agencias de comunicación de los lobbies, y organizaciones de distinto tipo que actúan al servicio de los intereses de quienes les controlan. Cuando estas agencias u organizaciones quieren que los medios difundan cierta información enfocada desde su punto de vista, suele comenzar por nutrirles con abundante información que puede incluir notas de prensa, dossiers, imágenes o vídeos para su difusión. A veces se les puede presionar para que lo hagan desde los grupos de poder económico o desde las propias instancias gubernamentales que actúan en connivencia con ellos. Para ello pueden utilizar diferentes tácticas de incentivación económica, tales como subvenciones públicas o publicidad institucional y privada. También pueden recurrir a la intimidación y estrangulamiento económico de los medios poco dóciles, teniendo en cuenta la dependencia que todos los medios tienen de los anunciantes públicos y privados. En otras ocasiones se puede influir sobre los medios de comunicación recurriendo al procedimiento simple de pagar a determinados periodistas para que redacten columnas favorables a unas determinadas causas, partidos o personas. Pero en muchas ocasiones ni siquiera es necesario recurrir a estos medios, pues, aunque persista en nuestra sociedad la vieja idea romántica del medio hecho por periodistas que aman el periodismo, la realidad es muy diferente. La idea de que en nuestras sociedades existe una gran diversidad de medios de comunicación de todo tipo que abarcan todos los espectros ideológicos posibles está simplemente fuera de la realidad. Desde hace décadas, la tendencia general de los medios de comunicación a nivel mundial ha sido la concentración de su propiedad en pocas corporaciones que operan en distintas plataformas, en régimen de oligopolio. Por ejemplo, apenas 4 grandes grupos de comunicación estadounidenses controlan directamente el 60% del negocio de los medios de comunicación en ese país. Y además nutren de contenidos a la mayor parte del resto del mundo. La misma situación se da en España y otros países, donde solo 4 grandes oligopolios controlan la mayor parte del espectro comunicacional, ya sea en prensa, radio o televisión. Los grandes bancos, fondos de inversión
y algún que otro grupo empresarial se sientan en los consejos de administración de esos holdings mediáticos, definiendo sus líneas editoriales y poniendo a dichos medios al servicio de la agenda, a menudo oculta, de quienes los controlan. Podemos decir que, en general, la información que emiten los medios de comunicación atiende a los intereses y agendas de quienes los controlan directa o indirectamente. Sin embargo, esa información tratará de ser revestida de una apariencia de objetividad para aumentar su poder de convicción. Así, los medios de comunicación pueden intentar influir en la opinión del público directamente a través de editoriales y opiniones de los comentaristas y los denominados líderes de opinión. Pero también pueden hacerlo de una forma más sutil, introduciendo dichas opiniones como parte de las noticias que presentan y a través de la oportuna selección de sus contenidos. Para entender cómo hemos llegado a la situación actual, podemos realizar una breve revisión histórica del surgimiento y crecimiento de los medios de comunicación. Posiblemente, los inicios de la comunicación política debieron remontarse a los orígenes de la civilización, cuando la vida social de las comunidades dependía de las habilidades en el manejo de la retórica y la elocuencia de los líderes tribales para comunicar sus ideas y propósitos. La aparición de la escritura, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, propició nuevas posibilidades de comunicación y podemos observar que ya en los primeros imperios se utilizaban los tablones de barro o de madera para comunicar distintos acontecimientos o para dar publicidad a actas públicas. Después, la invención de la imprenta en el siglo XV permitió que se pudieran imprimir y difundir masivamente las informaciones que hasta ese momento habían sido expuestas en simples hojas manuscritas. Muy pronto, ese invento posibilitó la periodicidad en las publicaciones, lo que daría inicio, con el paso del tiempo, al surgimiento de la prensa. Sin embargo, la verdadera eclosión de la denominada cultura de masas vino de la mano de la popularización de la radio y la televisión, especialmente a partir de la década de 1940. Estos medios alcanzaron pronto un peso específico en la sociedad por su capacidad para orientar y dirigir los intereses sociales y generar determinados estados de opinión pública. En la actualidad, la radio y especialmente la televisión son el principal instrumento mediante el cual se pueden llegar a formar y moldear las opiniones en las sociedades modernas. Y ello en primer lugar porque son los medios que llegan a un mayor número de personas, muy por delante de la prensa. La televisión tiene además un efecto añadido a su amplia difusión, y es el carácter de mayor credibilidad que los ciudadanos suelen darle respecto a otros medios de comunicación, por lo que su poder persuasivo es mayor. La persuasión de cada medio depende de la credibilidad que le atribuya cada individuo, y dicha credibilidad está relacionada en parte con la frecuencia de exposición a cada uno de los medios. Como la televisión es el medio al que más expuesta está la población, reúne por esto mismo la característica de ser el medio al que en la mayoría de las sociedades se le concede mayor credibilidad. La capacidad persuasiva de la televisión está además realzada por el hecho de ser el medio de comunicación que más indirectamente está basado en las imágenes. Desde siempre, el hombre ha confiado mucho más en la experiencia percibida a través del sentido de la vista que en las narraciones verbales o escritos, en apariencia más propensos a la distorsión. De allí frases como «una imagen vale más que 1000 palabras» o «verlo para creerlo». Tradicionalmente, aquello que uno veía con sus propios ojos respondía a la realidad misma, frente al relato verbal o escrito de los hechos, que podía estar sujeto a manipulaciones por parte del narrador. En este sentido, la televisión, que transmite imágenes, suele obtener en principio un grado de credibilidad mayor que otros medios de comunicación, aunque por supuesto la televisión no refleja la realidad tal como es, sino que sus emisiones consisten en un material altamente elaborado que aborda la realidad desde un punto de vista subjetivo y parcial. La televisión reproduce unas imágenes escogidas de unos determinados acontecimientos que desea mostrar, mientras que elimina otras que desea ocultar. Como esas imágenes elaboradas son con frecuencia la única fuente de información de que disponen los televidentes, sucederá que lo que no aparezca en esas imágenes no existirá para el público.
Por ejemplo, los medios seleccionarán unas u otras imágenes para acompañar el relato de las noticias, acompañándolas con música que induzca un determinado estado de ánimo u otro, o expresando el presentador televisivo su aprobación o desaprobación implícita a lo que está narrando a través de su entonación y lenguaje corporal. La selección de los contenidos por parte de los medios de comunicación, silenciando determinados temas y dando por el contrario gran relieve a otros, puede ser una de las formas de manipulación más eficaces para condicionar las mentes del público. Por ejemplo, una manifestación de cientos de miles de personas que es silenciada por los medios de comunicación pasará prácticamente desapercibida para la mayoría de la población, mientras que una manifestación de unas pocas decenas de personas que sea ampliamente cubierta por los medios cobrará una gran relevancia mediática. Como han demostrado numerosos estudios, la evaluación que el público hace sobre la importancia o intrascendencia de un determinado tema está directamente relacionada con la cantidad de tiempo que los medios de comunicación le dedican, así como el orden temporal con el que son presentados en los informativos, percibiéndose como más importantes aquellos asuntos que son tratados en primer lugar. En general, si se desea crear en el público una opinión favorable a una determinada idea o propuesta, bastará con presentar la información favorable a la misma al mismo tiempo que se omite cualquier información contraria a ella. Si, por ejemplo, se trata de crear un clima contrario a una determinada guerra, los medios se esforzarán en mostrar imágenes del horror y el espanto causados por la misma. Pero si lo que se pretende es condicionar favorablemente las opiniones públicas a favor de una guerra, entonces los medios de comunicación se ocuparán de lanzar las consignas, eslóganes, estereotipos e imágenes destinados a modelar la percepción de la realidad que tiene el público, provocando unos determinados efectos sociales. Antes de lanzar las bombas, es preciso crear unos determinados condicionamientos ideológicos y una vez que comiencen las operaciones militares, éstas se presentarán desde una perspectiva lo más aséptica posible. Por ejemplo, presentando los bombardeos desde la visión de una cabina de un avión que deja caer sus bombas produciendo un simple y fugaz centelleo en tierra. De este modo, los espectadores podrán tener la impresión de estar participando en una epopeya militar limpia y quirúrgica, en la que no hay sangre, dolor ni destrucción. Incluso los medios pueden ir más allá y presentar la historia desde el punto de vista del piloto que suelta las bombas, narrando los hechos desde una perspectiva lírica trufada de metáforas y expresiones poéticas. De este modo, la vivencia de este joven aviador nocturno se transformará en el centro de una experiencia romántica que puede emocionar a la audiencia e invitarla a que se identifique con él. Otra de las formas más habituales de sesgar la información en los medios, manteniendo una apariencia de objetividad, consiste en la manipulación de los titulares de las noticias. Los titulares son, junto con las imágenes, el elemento más llamativo de una noticia, al actuar como síntesis y reclamo de esta. En la prensa, por ejemplo, la mayoría de los lectores leen básicamente los titulares, algunas entradillas y quizás algunas pocas noticias completas. De modo que buena parte de su opinión sobre lo que está pasando se formará en base a la lectura superficial de los titulares. Los titulares se pueden manipular de diferentes formas. Por ejemplo, destacando algún punto que interesadamente se quiere resaltar y que a menudo no guarda apenas relación con el contenido, o incluso lo contradice abiertamente. Otras veces se elaboran titulares que inducen a engaño con expresiones tales como sospechas sobre la implicación de, que sirve para diseminar la idea de que alguien ha practicado alguna conducta reprensible o delictiva, sin necesariamente aportar indicios o pruebas que lo avalen. Pero más allá de la manipulación de los titulares, la simple selección de estos puede ser una forma muy efectiva de magnificar cierta clase de noticias que a veces pueden ser absolutamente menores, o ni siquiera pueden clasificarse de noticias. Si un medio publicase esta noticia en páginas interiores y con un titular de tamaño estándar, la mayoría de los lectores no le prestarían la menor atención. Así que la mejor forma de conferir a la misma un carácter noticiable consiste en destacarla en portada con grandes titulares o abrir los informativos con dicha noticia. Esto hará que muchos lectores o televidentes imaginen, aunque no sean capaces de explicar por qué, que dicha noticia debe ser importante,
ya que los medios la han considerado tan relevante como para abrir los informativos con ella o ponerla en portada con titulares gigantes. Junto a los titulares, las fotos u otro material gráfico son el elemento de una noticia que más atrae la atención sobre la misma. Las imágenes sirven para destacar noticias, pero también pueden afectar sutilmente el contenido de la información. Por ejemplo, dependiendo de los propósitos que se buscan, se aprovechará un gesto ridículo o inoportuno de un personaje rascándose la nariz o frunciendo el ceño para acompañarlo de un texto que parezca venir reflejado por esa imagen. La forma de redactar las noticias también influye en la percepción generada en el público. Por ejemplo, mediante la utilización de expresiones que sirven para orientar en cierto sentido la descripción aparentemente objetiva de ciertos acontecimientos. Así no se genera la misma percepción en el público si se dice «la policía cargó contra las personas que se estaban manifestando», que si se utiliza la expresión «la policía se vio obligada a cargar contra los manifestantes». Tampoco se produce la misma percepción del público si se dice que un grupo de manifestantes protestaron contra las restricciones de las autoridades, que si se dice las fuerzas del orden intentaron mantener la estabilidad frente a las provocaciones de los agitadores. Otra manera más sutil de desacreditar algo mediante el lenguaje es el uso de comillas, no con el fin de transcribir una declaración, sino para poner en duda su veracidad. Más allá de la manipulación de los contenidos y formatos, los medios de comunicación utilizan 3 mecanismos psicológicos fundamentales para conseguir sus propósitos persuasivos sobre el público. Se trata de los conocidos principios de la repetición, la autoridad y el consenso. El principio de la repetición indica que, en general, cualquier cosa que se repita suficientemente parecerá más creíble por el mero hecho de que resultará más familiar. La persuasión a través de la repetición resulta todavía más efectiva si, en lugar de repetir las mismas cosas de forma idéntica cada vez, se empaquetan de diversas formas para transmitir la misma idea con diferentes palabras. De modo que muchas veces la persuasión no se produce a través de una única comunicación, sino que va haciendo su efecto gradualmente mediante la repetición y la suma de nuevos argumentos lógicos, emocionales o de otro tipo que acaban produciendo un cambio en la forma de pensar o actuar de los receptores. En este sentido, podemos ver cómo en determinadas ocasiones ciertos mensajes elaborados por los persuasores ocultos que tienen dominio sobre los medios de comunicación son repetidos una y otra vez por estos en múltiples círculos concéntricos. De este modo, se consigue conferir una carga aparente de veracidad a estos mensajes por el mero efecto de la repetición y sin necesidad de aportar ningún tipo de informe o prueba que lo valide. Otro de los recursos más habitualmente utilizados por los medios de comunicación para modelar la opinión del público consiste en apelar a la autoridad de los expertos y analistas, citándolos o entrevistándolos para que expresen una postura favorable a la agenda que se pretende defender. Esto les permite beneficiarse de la credibilidad que les prestan dichos personajes, que les ayudarán a explicar al público la situación desde el punto de vista que les interesa, dando un aire más confiable a la información que transmiten. Por supuesto, siempre seleccionarán a expertos que mantengan tesis que estén en sintonía con la postura defendida por quienes controlan a los medios, mientras silencian y excluyen a cualquier experto independiente que exprese opiniones contrarias a dichos intereses. Con frecuencia resultará que dichos expertos, oportunamente seleccionados, mantienen vínculos o son financiados por esos mismos grupos de interés económico que controlan a los medios. Finalmente, el tercer principio ampliamente utilizado por los medios de comunicación para influir sobre la opinión del público es el principio del consenso. Se trata de un poderoso mecanismo psicológico que nos empuja a determinar lo que está correcto de un comportamiento siguiendo el ejemplo de lo que hacen los demás. Este principio puede ser utilizado de diferentes formas. Por ejemplo, reuniendo a un grupo de tertulianos o analistas que expresan la misma opinión sobre un determinado tema,
mientras se excluye a cualquiera que piense de forma distinta, transmitiendo así una sensación de unanimidad. Otras veces se entrevista a gente de la calle y se seleccionan solo aquellas intervenciones que expresan puntos de vista acordes con las ideas del persuasor, generando de nuevo la percepción de que todo el mundo está de acuerdo con dichas ideas. Y también es frecuente el uso de estadísticas, que se utilizan para dar a entender que la mayoría de la población apoya o es contraria a una determinada postura, lo que implica una invitación implícita a que el público se sume a esta postura mayoritaria, ya que a nadie le gusta estar en el lado de los perdedores. Por supuesto, dichas estadísticas estarán adecuadamente manipuladas, para que parezcan expresar las conclusiones que se pretenden defender, o a veces serán directamente falsas e inventadas. Lo cierto es que a los medios de comunicación se les ha denominado el cuarto poder, en referencia a que poseen un gran poder o influencia en los asuntos sociales y políticos de un país. Pero cuando una determinada élite consigue el dominio directo o indirecto de la mayor parte de los medios y los pone al servicio de una agenda oculta, fácilmente pueden convertirse en el primer poder. No solo por su capacidad de conformar la opinión pública, sino también porque son los jueces del prestigio en el mercado del interés público. Como sabemos, uno de los mecanismos fundamentales de aumentar el estatus o ganar poder en las sociedades humanas se basa en el prestigio. Y dado que el prestigio de cualquier persona con cierta proyección pública se basa precisamente en la opinión que el público tenga de ella, uno de los mayores poderes que tienen los medios de comunicación es la capacidad de enaltecer o destruir el prestigio de cualquiera a través del modelado de la opinión pública. Sabemos que los medios de comunicación tienen la capacidad de elevar al altar a cualquier persona, sea un deportista, un cantante, un científico, un político o cualquier otra figura pública mediante la apología de sus virtudes y cualidades y la promoción machacona de sus magnificencias. De este modo, cualquier figura pública a la que los medios de comunicación le presten atención, exaltando sus virtudes o sus éxitos, tenderá a conseguir un aura de atracción que le propiciará la reverencia o el enamoramiento de las masas de incondicionales adoradores. Pero del mismo modo que los medios de comunicación tienen el poder de elevar al altar a un nuevo ídolo, también tienen la capacidad de desacreditar y hundir en el infierno a cualquier personaje público a quienes deseen destruir a través de las llamadas campañas de desinformación. En general, las campañas de desinformación se basan en la fabricación de hechos falsos o la adulteración de hechos verdaderos con el objetivo de alcanzar determinados fines. Ello se hace especialmente con el fin de manipular la opinión pública para desacreditar las ideas o la imagen de las personas que han sido fijados como objetivos de quien promueve ocultamente la campaña, o para contrarrestar acusaciones verdaderas que se habían vertido sobre quien impulsa la estrategia de desinformación, o en general para alcanzar fines que resultan inconfesables ante la opinión pública. La desacreditación de la imagen de una persona o grupo de personas o de sus ideas permiten crear hostilidad política hacia ellas, restándoles de este modo credibilidad y difundiendo sombrías sospechas de que el personaje en cuestión manifiesta opiniones basadas en falsedades que pueden obedecer a algún tipo de obcecación paranoide, o quién sabe si la inmoralidad o a oscuros intereses inconfesables. Si se trata de desacreditar a una persona o a un grupo de ellas, cualquier punto oscuro en su vida puede servir como base para lanzar una campaña mediática que arruine su reputación. Pero incluso cuando los supuestos vicios de ese personaje o grupo no se pueden demostrar, los medios pueden construirles una falsa reputación, consiguiendo los mismos efectos que si la reputación fuese cierta. Para ello, a menudo bastará simplemente cuestionar si una conducta de una persona es indeseable, o sugerir una posible asociación con una conducta indeseable, o incluso negar que dicha conducta se llevase a cabo. Lo que importa es establecer algún tipo de vinculación entre la conducta indeseable y la persona a quien se quiere atacar, de modo que en la mente de la audiencia quede fijada dicha asociación. De este modo, si los supuestos vicios de un personaje político no se pueden demostrar, pero por sus gestos, sus antecedentes o su conducta en general, puede deducirse que una cierta calumnia o rumor que se lance contra él encontrarán suficiente eco y aceptación en el público, entonces es posible construirle una falsa reputación a dicho personaje.
A menudo, esta información falsa puede conseguir prácticamente los mismos efectos que si la calumnia fuese cierta, ya que al público le resulta muy difícil comprobar la veracidad de lo que cuentan los medios. En muchos casos, la víctima de la campaña de desinformación puede tener muy escaso acceso a los medios de comunicación, de modo que apenas tendrá capacidad para desmentir los hechos de los cuales es acusado, o para hacer llegar al público su propia versión de los hechos. Pero incluso si consiguiese hacerlo, o si un tercero independiente descubriese la falsedad de las acusaciones, el propio intoxicador, a través de los medios vinculados a él o sobre los cuales posee influencia, puede a su vez acusar de falsedad a quien pretenda haber descubierto la campaña de desinformación. Así, en el mejor de los casos, el público se verá confrontado con dos versiones de la realidad totalmente contrapuestas y cuya simultánea veracidad es imposible. El resultado será, por lo general, la imposibilidad de saber cuál es la verdad, y este es en buena parte el objetivo último de muchas campañas de desinformación.